Jóvenes, ¿me escuchan por favor? ¿Me confirman? Aula 94. Sí, profesor. Ya, buenas Sí, noches a profesor. todos, ¿sí? Gracias, gracias. Vamos a tocar el tema vamos a hablar sobre recursos naturales y los problemas que afecta, como desertificación, deforestación, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es lo que vamos a conversar hoy día. Eh, ¿Qué es un recurso? Recurso se supone que es recurso útil, sirve al hombre, pero lo que es útil, su origen es natural. O sea, recursos naturales, todo lo que sirve al hombre, pero sin la intervención del ser humano. ¿Ya? Muy bien. Concepto. ¿Qué cosa es recurso natural? Y respondes. Son aquellos bienes que se obtienen de la naturaleza sin mediar la intervención del hombre. O sea, recurso natural, ¿de acuerdo? Es lo que existe sin mediar la participación del hombre. Se hace la siguiente pregunta. Este, las vacas lecheras, las vacas lecheras como el Holstein o el pardo suizo, ¿es ejemplo de recurso natural? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es la vaca lechera Holstein? ¿Es ejemplo de recurso natural? Sí. Ya. A ver, un compañero más o una compañera. Mira, mira. Mira, tiene que observar, tiene que observar. Sin mediar, sin mediar la participación del hombre. Un recurso natural es sin mediar la participación del hombre. Pregunto, ¿la vaca lechera Holstein se alimenta de pastos naturales? ¿No recibe vacunas no es tratado, supervisado por un ingeniero zootécnico? A las vacas lecheras no se les proporciona alimento balanceado. Entonces, si el hombre ya interviene, si el hombre ya no, el hombre no comenzó a intervenir, la vaca lechera no es ejemplo de recurso natural. Lo que sí es ejemplo de recurso natural, ¿ya? Por ejemplo, la vicuña. Crece simplemente en un espacio natural, a campo abierto, no se somete, no está, o sea, hasta el momento no se ha sometido a la domesticación, como el guanaco, o como los peces de nuestro mar, o el árbol de nuestra Amazonía. Eso sí sería ejemplo de recurso natural. Escribo la siguiente palabra, a ver. Vamos. Una piscigranja. Una piscigranja. Una piscigranja, chicos. Se crían peces en espacio cerrado. Los peces que se están creando en espacio cerrado, con participación del ser humano alimentándolo. La trucha en una piscigranja es ejemplo de recurso natural, ¿No? ¿sí o no? ¿No? Vamos, chicos. No. Cuando interviene el hombre, ya no es ejemplo de recurso natural. ¿Ya? En cambio, la anchoveta de nuestro mar frío, sí. O el lenguado o pota que crece en ambientes abiertos, sí. Muy bien. ¿Qué cosa es recurso natural? Todo lo que existe sin la intervención del hombre y es útil para el ser humano, está dentro del grupo de los recursos naturales. ¿Ya? Seguimos analizando. Componentes son aprovechados por el ser humano.
para la satisfacción de sus necesidades. Muy bien, son aprovechados por el ser humano. Un recurso natural es utilizado por el ser humano. Tiene valor actual. El oro, la plata, tiene un valor actual en el mercado. Contribuye al desarrollo económico. Los recursos naturales pueden ser renovables, se regeneran, siempre con uso racional. ¿De acuerdo? Se regeneran con uso racional. Ejemplo de recurso, ejemplo de renovables. Se regeneran con uso racional, con una extracción racional. Estamos hablando de flora y fauna. Si el pescador se dedica a extraer anchoveta los 12 meses del año, la anchoveta puede desaparecer. Tiene que esperar la etapa de reproducción. Con uso racional se regenera. Con uso irracional puede desaparecer, siendo ejemplo de recursos naturales. En la Amazonía tenemos bosques. Si deforestamos al cortalar y sin reemplazar, puede desaparecer. Entonces, está dentro de los renovables, pero siempre con uso racional. Estamos hablando de flora, fauna. Renovables. No renovables se usan por única vez. Se usan por única vez. A ver, chicos. Ejemplo de no renovables que se usen por única vez. ¿Qué es lo que observan? En la imagen. Se amplió. Participen, chicos. Se usan por única vez. Se usan por única vez. Mira. Gas, Carbón, carbón, petróleo, agua, recursos mineros, aguas, fluye al mar, evaporación, fluye al mar, evaporación. ¿Sí? Los no renovables es carbón, es petróleo, es gas y los recursos mineros, los no renovables. Y como está dentro de los no renovables, son recursos estratégicos. Los no renovables son recursos estratégicos. Y como es un recurso estratégico, debería estar en mano del Estado porque es un recurso estratégico, se agota. Por ejemplo, un país de Europa, Noruega, el Estado de Noruega es responsable de extraer, de transportar y de vender el recurso petróleo, el Estado de Noruega. En cambio, a partir de la Constitución del 93, el Estado no es empresario. Decíamos en la clase anterior. Los recursos mineros son privados. La empresa que extrae petróleo es privada por lo general. Gas es extranjero. Entonces, otros países que tienen asesores geopolíticos, dice, esto es un recurso estratégico para el desarrollo del Estado y así satisfacer la necesidad de la población, debería estar bajo la administración del Estado. ¿Ya? Pero nosotros, en nuestra Constitución dice no, no, todo se concesiona a particulares. Muy bien. Retos que enfrentan. Retos que enfrentan los recursos naturales. Alto desarrollo científico y tecnológico. Mira, ve, desde la unidad minera que se llama Antamina, que se encuentra en Ancash, existe tuberías, se han instalado tuberías en el subsuelo
para desplazar los recursos mineros de esa zona hacia el puerto de Guarmey y del puerto de Guarmey al mercado mundial. ¿Sí? O sea, con el alto desarrollo científico y tecnológico, ese recurso se agota en corto tiempo. La bonanza de Ancash, por el canon que paga la empresa minera de Antamina, no durará para siempre, porque el recurso minero es no renovable. Y con el desarrollo tecnológico agota esos recursos o se extrae ese recurso en menor tiempo. ¿Sí? Crecimiento poblacional. ¿Cómo es crecimiento? A mayor población, mayor demanda de recursos. Y para satisfacer dicha demanda, hay necesidad de impulsar desarrollo científico y tecnológico. A mayor población, mayor demanda, mayor desarrollo y mayor extracción irracional de los recursos naturales. ¿Ya? Y esa. Muy bien. Correcto. Mayor influencia del hombre sobre el medio. Sabemos que hay Agenda 2030, que es el desarrollo sostenible, pero hay empresas que no están en armonía con el medio ambiente. Hoy es Día Mundial del Medio Ambiente, ¿sí? Pero si uno amplía, voy a ampliar la imagen. Aquí está, mira, ¿eh? Mira, chicos. Contaminación, contaminación, contaminación. Una influencia negativa del hombre, tanto en la zona urbana como en la zona rural. El hombre es un depredador. El hombre agota los recursos naturales. El hombre contamina los recursos naturales. Ese es el reto. Para que ese recurso sea disfrutado por nuestros descendientes, nosotros debemos impulsar desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Solamente nos queda impulsar desarrollo sostenible. Eso es lo que vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Principales problemas. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? Marcas así. ¿Cuál es el principal problema? La depredación. Esto es depredación. ¿De acuerdo? Depredación. 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 ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? La depredación. ¿Y qué es depredación? ¿Qué entiendo por depredación? Extracción indebida y excesiva de los recursos naturales. Estamos arrasando ese recurso renovable. Estamos pensando en el presente, jóvenes. Estamos pensando en el presente. Quiero hacerme millonario. No me interesa si afecta a la naturaleza, si afecta a la población, no, no. Me interesa mi persona, mi familia. Extracción irracional. El principal problema que afecta a la naturaleza es la depredación. Causas. Ya dijimos, causas. Mira, a ver. Aumento de población. A mayor población, mayor demanda. A mayor demanda, mayor desarrollo tecnológico. Y con ese desarrollo tecnológico arrasan en corto tiempo lo que podría durar 100 años, 150 años. Mira, ¿ve? Uso de tecnología por parte de desarrollo. Esas son las causas. Algunas manifestaciones. Deforestación incontrolada. ¿Dónde? ¿En qué parte del Perú? Costa, sierra o selva. Respuesta, chicos. Costa, sierra o selva. Deforestación incontrolada. Respuesta. Selva. Selva, correcto. Selva. Selva. Selva, selva. Muy bien. Departamentos del Oriente. Madre Dios, Loreto, San Martín.
¿no? Y el campesino que deforestó, o una empresa que deforestó, luego quema. ¿Para qué? Para que, entre comillas, para convertirlo en zona agrícola. Pero lo que él desconoce es que el suelo sin vegetación, la lluvia al caer, lava nutrientes, lo desplaza a las capas internas y el suelo superficial, o sea, el horizonte A, se empobrece de nutrientes, ya no produce. Y como ya no produce, el colono o el empresario se desplaza a otro espacio para continuar deforestando, ¿sí? Contaminación de la atmósfera, contaminación de los ríos, mares. En la Amazonía vemos, chicos, en Madre de Dios, por ejemplo, eh, prácticamente un desierto en medio de la selva. Han deforestado y extraen oro, y para extraer oro utilizan mercurio. Y ese mercurio se va simplemente al curso del río, contaminación de ríos. Y los peces existentes en dicho río tienen exceso de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, muchas personas de Madre de Dios o de donde se extrae oro a base de mercurio, pues son seres humanos que están en peligro. Contaminación del suelo, etcétera. Entonces, ¿cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? Respondes así, es la depredación. ¿Y cuál es la causa? Incremento de la población, mayor demanda de los recursos, desarrollo tecnológico. Con ese desarrollo arrasan en corto tiempo los recursos existentes. ¿Ya? Muy bien. Desertificación. ¿Qué entiendo por desertificación? ¿Qué cosa es desertificación? A ver, para dar respuesta, analicen este párrafo. ¿Qué es de desertificación? ¿Qué entendemos por desertificación? A ver, uno o dos compañeros. Ahí tienes la respuesta, analizas, interpretas y das respuesta apropiada. ¿Ah? Escucho. ¿Qué entendemos por desertificación? ¿Nadie se atreve? A ver, vamos acá. Mi pizarra, mi plumón no sirven. Algo falla. Entonces seguimos utilizando. Mira, chicos, desertificación. Desertificación. ¿Qué es? Respondes así. Es cuando el suelo, cuando el suelo pierde su capacidad productiva. Suelo puede soportar vida vegetal, pero por malas prácticas el suelo dejó de producir, pierde su capacidad productiva en forma progresiva. ¿Y qué cosa es suelo? Suelo tiene tres horizontes, horizonte A, horizonte B, horizonte C, y puede soportar vida vegetal. Pero por malas prácticas hay lavado de nutrientes o exceso de agua, de irrigación, riego por inundación. El suelo poco a poco pierde su capacidad de soportar vida vegetal. A eso denominamos desertificación. ¿Ya? Muy bien. Suelo que pierde su capacidad de soportar vida vegetal. Y la respuesta. ¿Se produce cuándo?
se elimina la cubierta de árboles y plantas que dan cohesión al suelo. La deforestación interviene en eliminar nutrientes del horizonte A y lo desplaza al horizonte B. Y como ya no tiene nutrientes, deja de soportar vida vegetal. Los animales, dice, consumen todo el pasto. La cabra arrasa incluso con la raíz. Poco a poco, por la ganadería extensiva, el suelo está perdiendo su capacidad de soportar vida vegetal y a eso es lo que denominamos desertificación. ¿Ya? Otro ejemplo sería la agricultura intensiva. ¿Qué cosa es agricultura intensiva? Es la agricultura tecnificada. Es la agricultura que utiliza abono. Y el exceso de abono elimina organismos que son útiles al suelo. Por ejemplo, lombriz de tierra. Por ejemplo, bacterias. Elimina organismos que permiten el desarrollo de formas de vida. Entonces, la agricultura intensiva agota nutrientes. O la agricultura intensiva, por empleo de pesticidas, fungicidas, herbicidas, elimina lo que es útil al suelo. Los periodos de sequía muy prolongados. ¿Qué cosa es sequía? Que en un lugar que es época de lluvias, no ocurre lluvia. Entonces, una sequía prolongada, como efecto del cambio climático, la desertificación se incrementa. Recordando, en una de las semanas, decíamos, la costa peruana es árida, es desértica. Entonces, por lo tanto, Perú experimenta ejemplo de desertificación. Y recordando, suelo es un recurso natural, ¿ya? Vamos a escribir. ¿Qué cosa es suelo? Recurso natural. Recurso natural. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Ya. Suelo que es recurso natural. Pero vamos a agregar recurso natural semi-renovable. Semi-renovable. El suelo es un recurso natural semi-renovable. ¿Qué quiere decir? Que suelo tiene de orgánico e inorgánico. Y lo que se regenera es lo orgánico. Lo inorgánico, como fósforo, potasio o minerales, se han hecho uso, desaparecen. Y lo que se puede regenerar es lo orgánico. Por lo tanto, el suelo es ejemplo de recurso natural simplemente semi-renovable. Y para denominarse suelo, ¿qué dije, chicos? Para que denominarse suelo, tiene que soportar vida vegetal. Si no soporta vida vegetal, no es suelo. Es tierra simplemente. Y la ciencia que estudia el suelo es la edafología. ¿De acuerdo? Muy bien. Desertificación en el Perú. Mira, a ver. Mira lo que dice. El Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de Sudamérica. A nivel de Sudamérica. Tema desarrollado. Tema desarrollado. ¿Cuál es el requisito para ser consideradas tierras secas? Que la precipitación pluvial, la precipitación pluvial está por debajo de 250
milímetros por año. ¿De acuerdo? 1250 milímetros por año. Listo. 1250 milímetros por año. Cuando en un lugar la precipitación está por debajo de 250, la costa peruana es desértica. ¿Recuerda el tema de clima? Precipitación en la costa norte, el promedio, 200 milímetros por año. En la costa central y sur, 150 milímetros por año. Y resulta que el territorio costeño es árido. Y donde hay un río hay un verdor, hay un valle. Y por malas prácticas, lo poco que tenemos para cultivar, lo estamos perdiendo. Por malas prácticas agropecuarias. ¿Sí? Dice, las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye el 40% de la superficie del país. Perú es un país árido en la parte costeña, ¿sí? Porque la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. Pregunto, ¿por qué la costa peruana es considerado árido, desértico? Activen su audio, por favor. Respuesta, chicos. ¿Por qué la costa es árida? ¿Qué dije? Porque en este espacio la precipitación está por debajo de 250 milímetros por año. Tenemos 516.000 kilómetros cuadrados de tierras secas, ¿ya? Factores antrópicos causantes. Factores antrópicos causantes ¿de qué? De la desertificación. El hombre interviene en la desertificación. En el sector norte, erosión hídrica y eólica por tala. ¿Quién taló y quemó? El hombre. Y como no hay cobertura vegetal, erosión hídrica, lluvias, consecuencia de las lluvias, y como no hay vegetación a lo que soporte, erosión eólica. ¿Ya? Salinización. Salinización. A veces cuando vemos cuando uno viaja hacia la costa norte o hacia la costa sur, vemos que, o en la zona andina, se está regando zona agrícola por inundación. Excesivo riego y con mal drenaje da origen a salinización. Concentración de minerales. Ejemplo, aquí está. Concentración de... Esto sería, vamos a ampliar, sales por exceso de riego. Malas prácticas agropecuarias interviene en la salinización. Y luego dice, desertificación por tala de bosques. Sé que desertificación es que el suelo pierde su capacidad para soportar vida vegetal. ¿Listo? Sector centro-sur. Cuando digo sector centro-sur, a ver, vamos a finalizar. Cuando digo sector centro-sur, mira, costa norte, costa central y costa sur. Ah, costa centro-sur, costa norte. Muy bien. Dice sector centro-sur, desde la península de Illescas hasta la península de Paracas, sector centro. Desde Paracas hasta Chile, sector sur, costa sur. Desde Illescas hasta la frontera con Ecuador, costa norte. Y el mar de la costa norte es cálido. Y en la costa norte llueve de manera excesiva en verano, pero en otras estaciones sequía. Y con una mala interpretación del hombre sobre el medio, estamos convirtiendo a zonas agrícolas en zonas simplemente
Aquí no. Solamente en zonas desertificadas. ¿Listo? Muy bien. Sector centro-sur. Salinización. Entonces, la salinización ocurre en la costa norte, en la costa central y en la costa sur. ¿Ya? Erosión eólica, ya sé que es viento. Erosión pluvial. Fluvial, ríos. Muy bien, chicos. Todo interviene el ser humano. Vertiente, dice vertiente occidental. Con esta palabra, vertiente occidental quiere decir Cordillera de los Andes mirando hacia el mar. Cordillera de los Andes mirando hacia el mar. Dice, afectado por la erosión hídrica, grave con deslizamiento en la época de lluvias, o sea, huaicos. Las lluvias ocurren en verano, lluvias de verano, y esas lluvias de verano generan huaicos en las quebradas, o llamados correctamente lloquias. La causa de la tala y quema de vegetación en las laderas y por sobrepastoreo, principalmente de cabras. En zonas andinas, interandinas y altoandinas, quiere decir que en los valles interandinos, cuando hay un río, hay una población, presencia de población y es una zona productiva, valles interandinos. Altoandinos un poquito más, Jun y Puna. Erosión hídrica, fluvial, río y lluvia, por falta de cobertura vegetal y la quema de rastrojos. Este problema afecta al 60% de suelos agrícolas. Ya, me estoy captando más o menos, profesor, yo pensaba que es diferente. Mira, desertificación es cuando el suelo pierde capacidad para soportar vida vegetal, ¿ya? La tierra productiva dejó de producir, en otras palabras, ¿ya? Sobrepastoreo, contaminación. Mira, contaminación. Uno dice solamente, mira chicos, esta parte, mira, a ver, esto es un río. Así debería ser el color del río, así. Pero en las mañanas, 6 a.m., resulta que en las proximidades del lugar hay mina, no sé, abren la compuerta y emiten este líquido que se empleó para extraer recursos mineros al curso de un río. O en las proximidades de un río hay relaves mineros. Y eso afecta a las tierras agrícolas. Muy bien. Desertificación en la selva alta, en la cordillera oriental, en la cordillera subandina, selva alta. Erosión hídrica, ya sé que hídrica puede ser lluvias, y recordando tema de clima, el lugar más lluvioso del Perú es la selva alta, y si el hombre deforestó, luego sembró y lluvias excesivas, generan pues lavado de nutrientes y se empobrece la zona agrícola. Malas prácticas agropecuarias. Malas prácticas agropecuarias. Elimina la materia orgánica del horizonte A, de esta capa, y el agua, como es disolvente universal, lo desplaza a las capas profundas, horizonte B. Y el suelo carente de nutrientes se empobrece, deja de producir, y al dejar de producir, respuesta chicos, se llama desertificación. ¿Ya? En la selva baja, erosión fluvial, ríos, ¿no? Las malas prácticas agropecuarias y también por la deforestación para extraer oro en Madre de Dios. ¿Ya? Muy bien. Medidas. ¿Qué nos queda, chicos? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda impulsar frente a la desertificación? ¿Qué nos queda? A ver, a ver, a ver. Estoy solo, me parece, chicos. Desarrollo sostenible.
Imagen. ¿Dónde estás? Imagen. Quiero encontrar componentes del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible. Muy bien. Voy a extraer. Voy a hacer un corte. El objetivo es entender, ¿ya? Se copia y luego se pega. Ya. Profesor, ¿qué cosa es desarrollo sostenible? Aquí está. Este es desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, jóvenes, tiene tres componentes: naturaleza, desarrollo de una actividad económica y sociedad. Esos son los tres componentes: sociedad, actividad económica y naturaleza. Y desarrollo sostenible es esta zona. ¿Qué cosa es desarrollo sostenible? Es la intersección. Desarrollo sostenible es la intersección entre sociedad, naturaleza y actividad económica. Una empresa que respeta el medio ambiente. Una empresa que busca la mejora de sus trabajadores, de sus operarios. Le da condiciones como ser humano, que trabaje con dignidad. Un ser humano en armonía con el medio. Esa zona de intersección entre los tres componentes se llama desarrollo sostenible. Frente a la depredación, solo queda impulsar desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Muy bien. Se mueve. ¿Se escucha, chicos? Ya, me dicen, por favor, me confirman. ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, muy bien, muy bien. A ver, vamos a finalizar. Ya no quiere borrar. Ahora sí, de repente se borra. Ya está. Por lo tanto, desarrollo sostenible, pregunto, ¿cuántos componentes tiene? Respuesta, chicos. 2, 3, 4. ¿Cuántos componentes? Respuesta. Tienen tres. ¿Cuáles son los componentes? Naturaleza, sociedad y actividad económica. La intersección entre los tres componentes se llama desarrollo sostenible. ¿Ya? Vamos a analizar. Dice coordinar la gestión de las tierras, del suelo, gestión del suelo, ¿ya? Proporcionar a las comunidades rurales, ¿saben? A veces no valoramos el trabajo del campesino. En la ciudad no habría alimentos si no hubiese campesinos. Entonces, proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. Enseñarles cómo evitar la desertificación. No riegues por inundación, riega por goteo. Haz un riego por aspersión, pero no por desertificación, no por inundación. Apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo, por ejemplo, la acuicultura. Acuicultura. Agricultura de invernadero. Esto es ejemplo de agricultura de invernadero. Mira, ve. Agricultura de invernadero. Las actividades relacionadas con el turismo que requieran un menor uso de tierras, o sea, el turismo es una industria que no contamina. Entonces debemos promover el turismo vivencial. ¿Cuántas personas de la ciudad que estamos hartos de ver carros, congestionamiento, hacinamiento, una semana de vacaciones en una comunidad, por supuesto con todas las condiciones, ¿no? Turismo vivencial.
Por lo tanto, frente a la depredación del recurso suelo, nos queda impulsar desarrollo sostenible. Otro problema. Otro problema es, el problema que hemos explicado es la desertificación. Problema 2 es la deforestación. ¿Qué cosa es deforestar? Talar, 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 talar y talar y talar y talar. Es decir, retirar árboles sin plantar su reemplazo. Necesitamos un mueble de cedro, de caoba, es una necesidad que tenemos. Pero cala un árbol y planta 2 cedros, 2 caobas. Planta su reemplazo, pero sin reemplazar es deforestar. ¿Ya? Causas. Dice causa, mira. Agricultura migratoria y comercial. Me parece que el Congreso ha sacado una norma para que los empresarios se conviertan al bosque en una zona agrícola. Pero para convertirlo al bosque en una zona agrícola tenemos que deforestar, deforestar, deforestar y deforestar. Agricultura intensiva, agricultura intensiva o agricultura comercial. Agricultura migratoria. El suelo se empobrece, nos desplazamos, nos desplazamos. El colono, el foráneo, porque el nativo del lugar, esa población indígena del lugar, convive en armonía con su medio. El problema somos nosotros, los mestizos, que nos desplazamos y nos convertimos en colonos. Hemos ido al lugar no para contemplar la naturaleza, sino para ser agricultores. Y para convertirlo en zona agrícola tenemos que deforestar. Por lo tanto, la deforestación va en ascenso. Como dije hace un momento, la minería ilegal de oro. Como la selva baja fue un mar, hace miles de años fue mar, y en ese mar se depositó partículas traídas por los ríos, el mar desapareció, entonces en ese espacio hay pues esos minerales procedentes de la correa de los Andes, hay oro, tala ilegal. Me dedico al cultivo de coca para fabricar droga, tala ilegal. Y la población de Loreto conoce, sí conoce. De Madre Dios conoce, sí conoce. De San Martín, sí. De Ucayali, sí. ¿Sabe quiénes practican la tala ilegal para cultivar coca? O estamos también, o de repente somos partícipes de eso. Pero lo cierto que la deforestación va en ascenso por diferentes causas, ¿sí? En la serranía, en la selva, en la zona rural, para preparar nuestro alimento de día a día, tenemos que talar árbol eucalipto o el árbol de la zona y lo convertimos en leña. Tala para combustible. Tala comercial ilegal. Quiere decir que hay pseudoempresarios que talan porque hay demanda en el mercado externo de madera que tiene valor. Alguno dice, la selva, para que se desarrolle, se tiene que construir carreteras. Ahí está la carretera interoceánica del sur. Investiguen en internet. Carretera interoceánica del sur. Comunica el territorio brasileño con el Océano Pacífico. Los brasileños lo denominan carretera del Pacífico. Nosotros lo denominamos carretera interoceánica del sur. Hemos deforestado para construcción de infraestructura, carreteras. Y el que tiene carro, movilidad se queda en este punto para crear aldeas
Y al crear aldeas necesitamos tierras agrícolas, y tenemos hijos, nuestros hijos crecen, tienen esposa, entonces continúa la deforestación. A este pulmón del mundo lo estamos deforestando. ¿Mm? Dice la FAO, un organismo de la ONU, en el año 2020, hace 4 años, señaló que el área forestal mundial continuó disminuyendo y ha perdido 420 millones de hectáreas. En otras palabras, traducido a nuestro idioma natural, está diciendo que esta superficie, la superficie forestal está en descenso, se encuentra en descenso, disminuye, ¿de acuerdo? Disminuye la superficie arbórea, un organismo de la ONU, la FAO. Y otro tema que se desarrolló es lugar por donde atraviesa la línea ecuatorial es selva, selva, ¿sí? 10 grados norte, 10 grados sur es selva. Eso se dijo en tema anterior, me parece, ¿ya? Y esa selva está en contracción. Está en contracción por el cambio climático. Y estamos acelerando la contracción de bosque con la deforestación. ¿Ya? Muy bien. Deforestación en el Perú. La floresta, dice la flora, es un recurso natural. Es un recurso natural. Aquí dice renovable. ¿Cómo debe decir? Allá, la flora sí es recurso renovable. ¿Está bien? Lapsus. Renovable. El suelo es semi-renovable. La floresta es un recurso renovable. Flora, fauna es un recurso renovable. Como tenemos mayor superficie territorial amazónico, dice, más notable del país. Pero, esta palabrita pero, por la tendencia absolutamente creciente de la deforestación. Te está diciendo que la floresta es un recurso abundante en el Perú, pero está afectado por la deforestación. Se ha perdido de 7,8 millones de hectáreas del territorio nacional. 7,8 millones de hectáreas de superficie arbórea ahora es suelo o tierra, nada más. Según el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, cuando decimos Amazonía Andina, no es exclusiva de Perú, es Bolivia, es Ecuador, Colombia, Venezuela, por donde atraviesa la cordillera de los Andes, cordillera de los Andes oriental, que tiene selva o las lluvias torrenciales, a eso se refiere Amazonía Andina, no es exclusivamente el Perú. Según el monitoreo del proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, en 2022 la deforestación en el Perú solamente en el Perú alcanzó posiblemente 144.683 hectáreas. Y entre el 2021 al 2020 se perdieron cerca de 2,4 millones. Conclusión, así simple. Inferencia. La superficie eh, forestal o la floresta en el Perú se encuentra en expansión o en contracción. Respuesta, chicos. 1, 2, 3. Contracción. 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 Esa es la respuesta. ¿Qué departamentos del Perú está sufriendo mayor deforestación? Por lo menos 3 departamentos. Loreto, Ucayali, San Martín. Si te pide 4, San Marcos, o 5, Huánuco, Madre de Dios. ¿Qué departamento experimenta en mayor grado la deforestación? Loreto. ¿De acuerdo? Si tienes libro de hace 10 años, San Martín. Después de Loreto es Ucayali.
los que siembran hoja de coca se trasladaron a esa zona. Y los que se dedican a la extracción de madera ilegal es en esta zona. ¿Ah? Muy bien. Respuesta final. Loreto, Cayal y San Martín. Huánuco, Madre de Dios. ¿Ya? Proyecto de monitoreo de la Amazonía andina solamente en el sector peruano. ¿Ya? En el sector del Perú. Dije que este proyecto abarca la selva de Bolivia, la selva de Ecuador, la selva de Colombia y la selva de Venezuela. Las zonas identificadas con mayores problemas de deforestación. La Pampa e Iberia. Chicos, en esta zona, en esta zona, en esta zona, en esta zona, prácticamente el Estado no existe, el Estado peruano. Las leyes se imponen, lo impone el crimen organizado. El oro que se extrae no ingresa, no genera ingreso para el Estado, sino para el crimen organizado. Un Estado dentro de otro Estado. El Estado envía tropa ya del ejército, de la policía, interviene, bombardea, destruye maquinaria, la policía se retira y el crimen organizado ingresa con nueva maquinaria moderna. ¿Ves? Es que el oro es- tiene ingreso. Alrededores del Parque Nacional de Baguaja-Sonene, en Madre de Dios y Puno, en las proximidades, no en el Parque Nacional, sino ya están. Si no se hace nada, se llega al parque. Se supone que un parque nacional es un intangible, pero los peruanos, ¿de acuerdo? Que piensan individualmente, no colectivamente, pues seguramente ingresarán al Parque Nacional para deforestar. La Amazonía Central entre Ucayali y Huánuco y otra parte en Loreto Ucayali. Esa es una zona de mayor grado de deforestación. La deforestación. A ver, chicos, frente a la deforestación, frente a la desertificación, ¿qué es lo que debemos impulsar? ¿Qué debemos impulsar? Respuesta, chicos. ¿Qué debemos impulsar? ¿Qué debemos impulsar? Respuesta, respuesta. ¿Qué dijimos hace un momento? ¿Qué dijimos? Debemos impulsar desarrollo sostenible. Pregunta para el examen. ¿Cuántos componentes tiene? 3. ¿Cuáles son los componentes del desarrollo sostenible? Naturaleza, ¿qué más? Sociedad y actividad económica. Todos en armonía. Muy bien. Ahora, si hay deforestación, ¿qué debemos hacer? Reforestar, plantar, reforestar, 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 ¿ya? En zonas deforestadas. Utilizar métodos menos agresivos. O sea, cuando se tala un árbol, al caer arrasa con otras especies. Utilizar métodos menos agresivos. Evitar el derroche de los recursos. Por ejemplo, esta hoja que tengo fue madera y debemos reciclar, reutilizar este recurso floresta, ¿sí? Consumir productos sustentables, capacitar a esa persona responsable el 70% de la deforestación lo origina el colono. Es originado por el colono, ¿de acuerdo? Lo origina el colono. Y hay que capacitar a los colonos. Una parte puedes deforestar, la parte inferior puedes conservar como son floresta para evitar deslizamiento, en la parte inferior para sembrar y en la parte inferior nuevamente protección.
capacitar a los colonos. Hay leyes, jóvenes. Existen leyes, pero no se hace cumplir. Se contrata personas para que monitoreen el bosque, ve que alguien está deforestando, se hace de la vista gorda. A eso somos nosotros. Actitud, somos nosotros, responsables. Sabemos dónde hay deforestación, sabemos quién es el responsable de deforestación, pero no actuamos. Somos permisivos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué debemos impulsar frente a la deforestación? Desarrollo sostenible. Contaminación del agua. Ojalá que tengan la experiencia de ir a la zona andina, al pie de un glaciar, bebe el agua, ¿no? Bebe el agua del glaciar. Tiene un sabor diferente. Va descendiendo. En proximidades de donde hay población, bebes el agua, te enfermas al beber. Nosotros ya hemos contaminado. Para lavar nuestra ropa utilizamos detergentes. Para cocinar hemos utilizado de repente. Todo lo que utilizamos va al desagüe. Y si no hay planificación, el agua de desagüe termina en el curso del río, de un río o de un mar. Aguas servidas. Y las aguas servidas, a eso se llama contaminación del agua. Exceso de partículas nocivas que dañan al ser humano. Para hablar de contaminación tiene que dañar al ser humano. Dice, ¿qué cosa es contaminación del agua? Cambio en la calidad, porque hubo aporte químico, porque hubo aporte biológico, excrementos, hubo aporte físico, llantas, ¿no? Etcétera. Cambió la calidad. Causas de la contaminación. Introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes a mares. Aquí está. Indirecta o indirectamente. ¿Pero quién es el responsable? Nosotros. ¿Sí? Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero, la naturaleza se autorregula. Pero cuando hay exceso de contaminantes, se rompe el equilibrio y eso genera contaminación. Según el Ministerio del Ambiente, en la mayoría de los ríos de Madre de Dios, el mercurio supera el límite máximo permisible. El cuerpo puede tener, dice la Organización Mundial de la Salud, entre 0,5 miligramos por kilogramo, pero resulta que tiene 1,2, 1,7, entonces exceso de mercurio. Y el mercurio es tóxico. Y cuando el trabajador ilegal en una minería ilegal comienza a utilizar mercurio, hoy ya tendrá vida. Luego viene la descomposición, el mercurio comienza a actuar y termina su muerte. Ese ser humano que ha entrado en contacto con mercurio tiene corta vida y sufre bastante antes de morir. Pero tomamos conciencia, no, pero me pagan bien. Tu vida será de calidad cuando dentro de 10 años, 15 años, no. El que va a vivir bien es el del crimen organizado. El trabajador, el peón, es un instrumento para que él se haga rico, pero él fallece. ¿Ah? Muy bien. A ver, finalizar.
Si no, no acepta. Contaminación del agua. Contaminación del agua, ¿ya? Analicemos. Dice, genera el 80% de las enfermedades en países en vías de desarrollo. No en Japón, no en Corea del Sur, no en Rusia, no en Estados Unidos, no en Noruega, sino en Perú, en Ecuador, en países en vía de desarrollo. Hay ríos con mayor grado de contaminación. El Ministerio de Salud, que debe reglamentar, que debe monitorear, sabe que hay contaminación, pero no se toman medidas. Cuando uno ve películas europeas o norteamericanas, el llega de trabajar, dice, necesito agua. Abre el caño y llena de agua y comienza a beber. Porque tiene confianza que el agua ha sido tratada, no presenta contaminantes. Y cuando ese norteamericano o europeo visita Perú y toma directamente el caño, termina en hospital. En cambio, nosotros tenemos especie de anticuerpo. Pero el 80% de las enfermedades es por beber agua contaminada, principalmente en áreas rurales. ¿De acuerdo? Alteración de los ecosistemas. Claro, la contaminación altera ecosistemas. Con la mayor grado de contaminación, disminución de la producción pesquera. Mira este jovencito. Mira, vea, en el perímetro, desperdicio, pero él ya tiene anticuerpos, logra beber. ¿De acuerdo? A ver, vamos de la costa, de Lima, hacia esa zona. Bebemos, nos enfermamos. Y otro que vemos en el mar. Mira, el ser humano piensa que el mar es el botadero. El botadero. Mira, plástico flotando. Y ese microplásticos es alimento de peces. Y la pesca industrial captura y lo pone en el mercado y nosotros preparamos nuestro ceviche. Ya está. Y esa micropartícula ya se incorporó al pescado, nosotros incorporamos a nuestro cuerpo. Tu hijo, tu nieto va a sufrir las consecuencias. El mar, el río no es un botadero. Hay millones y millones islas flotantes de plásticos y micropartículas que no ven nuestro ojo, pero es un microscopio electrónico. Frente a esta realidad, respondes, frente a esta realidad, ¿qué nos queda como un ser racional? Impulsar desarrollo sostenible. Reducir el volumen de contaminantes. Reducir. Tenemos una impresora con recarga. De repente se manchó nuestro dedo, vamos al lavadero y estamos aportando elementos químicos a este elemento líquido. Reutilizar. Reutilizar. Vemos, por ejemplo, cuando un japonés ingresa para ducharse, abre, se moja, comienza a jabonar y luego abre nuevamente, limpia y el agua que utilizó va a una especie de recipiente, se incorpora elementos para matar, elementos nocivos y nuevamente se utiliza para regar jardines. Reutilizar. ¿Ya? Reciclar contaminantes. Prácticamente Río Rima, los que vivimos en Lima, en Atarjea. En Atarjea llega llantas, perro muerto, gato, de todo. ¿Y cómo se convierte potable? Se incorporan elementos químicos para
eliminar, pero no la totalidad. Y eso cuesta. Por lo tanto, se debe practicar desarrollo sostenible, reducir, reutilizar, reciclar los contaminantes. Uno está desplazándose por Puente Nuevo. Una señora que no toma conciencia de desarrollo sostenible pasa con su bolsa y sin que se dé cuenta, lo arroja. Y eso no es correcto, pero es una realidad en el Perú. Contaminación del aire. Contaminación del aire. ¿Ya? Contaminación. ¿Qué es? Es la presencia en el aire de uno o más contaminantes. Uno o más contaminantes. O cualquier combinación de ellos en concentraciones o niveles tales que puedan constituir un riesgo a la salud. O sea, para hablar de contaminación, tiene que afectar al hombre, a la salud. Cuando afecta al hombre se llama contaminación. Si en el río existe 0,3 miligramos por kilogramo, la Organización Mundial de la Salud dice que es permisible. Pero si supera, ya afecta al organismo. Eso es un ejemplo de cuando afecta al ser humano, ya es contaminación. En el aire hay micropartículas. Ni ojo ni tu ojo ve. Y esa micropartícula ingresa por nuestras fosas nasales. Se desplaza por nuestras arterias, por nuestras venas. Ingresa al corazón. Un paro cardíaco. En la avenida Bancay, en la Panamericana Norte. Micropartículas en suspensión. Origen de los contaminantes. Fuentes biogénicas. Corresponden a los eventos de contaminación producidos por fenómenos propios de la naturaleza. Una erupción volcánica. Fuente biogénica, de origen natural. ¿Sí? Fuentes antropogénicas. Tenemos un carrito de la década del 80. Lo amamos tanto porque era del abuelo. Pero cuando manejamos, se prende, bota humo, monóxido de carbono. Y como no hay una buena combustión, se emite partículas. No debemos comprar autos de segunda. En la década del 90 se autorizó que ingresen autos de segunda. Japón decía, ¿quién quiere? Pago $1.000 para que se los lleve. Y los empresarios peruanos llegaron, oh, inteligente. Me paga $1.000 el flete, llega a Tacna, lo cambiamos de timón. En el mercado, $12.000, $17.000. Después, en el transcurso, el auto viejo emite contaminantes. Mira, aquí está. Ahí está. Fuente antropogénica. Mira, aquí está. Combustión de energía fósil. ¿Ya? Listo, chicos. Calidad del aire en el Perú. Vamos a analizar. Podría ser pregunta del examen. Dice, de acuerdo con el estudio, reporte de la calidad del aire en el mundo 2021, realizado por la firma, el Perú ¿tiene qué cosa? La más baja calidad de aire en América Latina. ¡Qué vergüenza! La más baja calidad de aire. Llevamos un pañuelo.
Llevamos pañuelo, lo dejamos el pañuelo en la avenida Bancay o en la Panamericana Norte, en el poste. Ese pañuelo blanco al día siguiente es pañuelo gris. Hay micropartículas. Dice, ocupando el puesto 26 a nivel mundial. El estudio evaluó el nivel de calidad de aire en 117 países de todo el mundo a través de la existencia de materia particulada, o sea, cuando dice materia particulada, de 2.5 micras, micropartículas, ¿sí? Micropartículas. A ver si finalizo y se puede ampliar. Sí se puede ampliar. Se puede ampliar. Objetivo es entender. ¿Ah? Eso. Esto lo anulamos. Ya está. Mira, chicos. Observen. Este es el cabello humano. Tiene un diámetro entre 50 y 70 micrones de diámetro. Y un material particulado de 2.5 dice partículas de combustión, compuestos orgánicos, metales, etcétera, ¿no? Material particulado de 10 micrones, polvo, polen, moho, pero el que hace más daño es material particulado de 2.5 micrones. Un poquito más grande, de 10 micrones. Más pequeño que el cabello humano. Y eso es lo que ingresa por nuestras fosas nasales. Por eso, si tu abuelo tiene propiedades en la selva o en la sierra, o en las costas, en zona rural, no debes vender. Porque la urbe, por la densidad poblacional y por la presencia de parque automotor, es una zona de contaminación. ¿Dónde habrá mejor calidad de vida? En el campo. ¿Ah? Cuidado con vender propiedades del abuelo. No vivo en la costa, ya no me interesa. Cuando seas adulto vas a necesitar ese espacio para vivir. Listo, chicos. Medidas sostenibles frente a la contaminación. Siempre desarrollo sostenible. Dice, utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, LED. ¿Sí? Usar el transporte público. No, quiero comprarme, ya tengo dinero. Me compro un auto. Mejor transporte público. O mejor, como en Europa, desplazarme al centro de trabajo o estudio a través de bicicleta. O si entre mi casa y mi centro de trabajo está a 10 cuadras, mejor caminar. Es mejor para la salud. Estamos dejando de utilizar transporte público que emplea para movilizar petróleo o gasolina. Mantener automóviles con el debido mantenimiento. Si tienes carrito, te dice retorna entre 2 meses, 3 meses, tienes que regresar. Pero uno dice, está bien, alargas o prolongas a 5 meses. Y eso no es correcto. Conducir vehículos eléctricos o híbridos. Elegir limpiadores ecológicos. Usar pintura a base de agua o sin disolventes. Sellar los recipientes de productos de limpieza y productos químicos. Ahorrar energía. Evitar quemar basura. Disminuir el uso de plásticos. A veces concientizamos, pero es necesario emplear. Compras pan con plástico. Compras agua destilada con plástico. Pero a la larga estamos concentrando contaminantes del aire, del suelo, del agua, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el principal problema que afecta a los recursos naturales? Es la depredación. ¿Ah? Contaminación del suelo. ¿Qué cosa es suelo? El que soporta vía vegetal.
Ese suelo tiene 3 horizontes, A, B y C, pero hemos alterado y afecta la capacidad productiva. Mira, esto es agricultura intensiva. Está tratando de eliminar mala hierba. Utiliza elementos químicos. Está contaminando. Y el plástico, elementos químicos en el perímetro de una zona agrícola. O una zona minera, concentración de minerales por lixiviación. Fuentes contaminantes. Y marcas así. Prácticas agrícolas deficientes. Gestión inadecuada de desechos sólidos. Almacenamiento inseguro de residuos químicos y nucleares peligrosos. Lixiviación en lavaderos mal administrados. Vertido descontrolado de residuos domésticos, industriales y mineros en el suelo, en el río, etcétera, etcétera. Contaminación. Consecuencias. Si el suelo se contamina rápido, se perdió la productividad. Muerte. Exceso de abono genera muerte de organismos como lombriz de tierra, como bacterias que fijan nitrógeno natural de la troposfera. Concentración de plaguicidas. Por eso cuando uno va al supermercado y dice, esto es un producto orgánico, quiere decir que no se empleó plaguicidas y el precio es mayor. Y en Europa, antes de comprar un producto, dice, producto orgánico. Compro, no es orgánico, lo dejas, por más que esté barato. Se ha tomado conciencia. Pero en nuestro caso, vamos primero por el precio, por nuestra necesidad, o porque nuestro sueldo es muy paupérrimo, no alcanza. No nos interesa si se empleó plaguicidas, fungicidas, si se utilizó abonos inorgánicos. No, me interesa el precio. Pero a la larga, se supone que este hombre es un trabajador de una empresa, vamos a suponer de plátanos o de palta o de mango, utilizó plaguicida, él utiliza máscara y nosotros cogemos el plátano, cogemos la chirimoya, cogemos la mandarina, lo pelamos y luego con lo que hemos pelado comenzamos a comer. Estamos incorporando elementos químicos presentes en la manzana, en la mandarina y luego cáncer. Ahora en la nueva generación, los seres humanos causan cáncer, 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 cáncer. Y un poblador que vive en el campo, tiene 90 años, 95 años, ahí está el hombre. Porque consume alimentos naturales. El abono es el excremento del cuy. El abono es el excremento de la oveja, de la vaca. Pero en agricultura intensiva, el abono es inorgánico, ha sido fabricado. Frente a la contaminación del suelo, respondes impulsar desarrollo sostenible. Utilizar abonos orgánicos. Si te quieres, paga un poco más, porque se empleó abono orgánico. El excremento de las aves guaneras, el excremento del cuy. Practicar rotación de tierra de cultivo. Siembro maíz. En otras temporadas debo sembrar alfalfa. El cultivo de maíz retira nutrientes del suelo. En cambio, la alfalfa aporta nutrientes. Entonces, los expertos en este tema dicen practicar rotación de cultivos. Aplicar racionamiento de plaguicidas. En exceso hace daño. En exceso hace daño. Por eso, aplicar racionalmente. Muy bien. Resuelto. Biodiversidad. Pérdida de biodiversidad. Se supone que pérdida
es disminución, ¿ya? De las formas de vida. Listo. Problema que afecta a la biodiversidad. Sobreexplotación, extracción irracional, la depredación. Pérdida, degradación de hábitats. Pero como consecuencia de la deforestación, el hábitat de una especie de ave desapareció. Contaminación del medio ambiente por diferentes factores que ya explicamos. Introducción de especies invasoras. Ejemplo, ¿no? En la década del 70 se introdujo trucha, la trucha es de Canadá, Estados Unidos, se introdujo a los ríos del Perú y la trucha es un carnívoro y ese carnívoro comenzó a diezmar a especies nativas. Un pequeño ejemplo, contaminación de introducción de especies invasoras. Efecto del cambio climático, claro, eso estamos experimentando efectos o consecuencias del cambio climático. Consecuencias de esta pérdida. La seguridad alimentaria está en peligro. Se reduce el número de especies, por lo tanto la seguridad alimentaria está en peligro. La vulnerabilidad ante los desastres naturales. La seguridad energética. El acceso al agua limpia y a materias primas. Pérdida de biodiversidad. Medidas frente a eso. Siempre desarrollo sostenible. Mira, ve. En la zona rural y en algunas ciudades, paneles solares. En Lima debemos estar duchándonos, por más que haga frío, una terma solar. Y eso se está generalizando en el interior del país. Y eso es un pequeño ejemplo de desarrollo sostenible. No adquirir especies exóticas, o sea, que no es del lugar, sino foráneas, ni abandonarlas, ya que se convierten en invasoras. Una especie exótica quiere decir que no es de la zona, es de un lugar distante. Asumir las 3R o 4R ya en la actualidad, o 5R en algunos textos de ecología. Elegir productos y servicios sostenibles. Actuar de manera responsable con nuestra casa mayor, que es la naturaleza. Como limpiamos nuestro cuarto, nuestro departamento, así debemos ver a nuestra casa mayor, que es la tierra, la naturaleza. No hacer fogatas, no vamos a la playa, fogatas, tirar basura en la playa, o llevarse ningún ser, o llevarse un ser vivo. Un ser vivo de un parque nacional no está prohibido, es una zona intangible. Reducir el uso de energías de origen fósil, petróleo, carbón. Exigir a los gobiernos el cumplimiento de las normas. Pero para que el gobierno cumpla, un ciudadano tiene que votar por un buen gestor. ¿Y cómo ser profesor? Tiene su currículum y ahí se ve qué es, tiene capacidad o no tiene capacidad. Pero profesor es liberal, pero es bueno, marca. No, profesor es socialista, pero es bueno, resuelve, marca. Nosotros queremos gestores que resuelvan problemas y que no estén al servicio de las empresas, sino al servicio de la ciudadanía. Pero en el Perú se hace al revés. Clave, chicos. Me gana el tiempo. 1E. 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 2 dado. 2 dado. 2 dado. 3. 3. 3. 3. 3. A ver, ¿cuál es la clave, chicos? El suelo está compuesto por minerales y materia orgánica. Efectivamente, me dieron la razón. ¿Qué suelo? Tiene inorgánico y orgánico.
el suelo es semi-renovable. Lo que se regenera es lo orgánico. Tiene agua, aire, organismos vivos. Es un recurso natural, correcto, fundamental para la vida en la tierra, por lo que es muy importante su conservación. Pero con las malas prácticas, te dice, pero con las malas prácticas agrícolas trae como una de sus consecuencias. ¿Cuál es que la marcamos, chicos? ¿Cuál es la clave? Aumento de organismos útiles, disminución del lecho rocoso, extensión de vegetación en animales silvestres, el desarrollo de producción de arcilla, arena, humus, la pérdida de capacidad productiva del suelo. ¿Cuál es la clave? Por ¿Clave? malas, claro, esa es la clave, chicos. Así tienen que razonar fríamente, aplicar conocimiento y marcar. ¿Ya? Muy bien, correcto. Y la 4 es avioncito, ¿ya? Avión, avión. La 4 es avión, ¿ya? Muy bien, 4 avión. De la clave de geografía y pasamos a cívica. Cívica, a ver, cómo, a ver, quiero saber si te sientes peruano o no. Cuando tenía tu edad, había problemas políticos, económicos, sociales. Decía, Fonseca, ¿te quedas o no te quedas? Me quedo. Tenía otra forma de pensar, me quedo. Y mucho de mi promoción se fueron a otro país. Pero ya en otro país comenzaron a sentir amor por lo nuestro, porque compararon la cultura peruana, la cultura norteamericana. Hizo un balance. Y luego dijeron, ah, no, mi país. Por eso cuando la selección peruana juega en Estados Unidos o juega en un estadio de Australia o de Japón o de Europa, está repleto de peruanos. Y cuando cantan el himno nacional, cantan con emoción y sus ojos brillan, brota lágrima. Y antes de ingresar ahí, danza de tijeras, la marinera, y todos emocionados, identificados, este es mi país. ¿Cuándo sientes amor por lo nuestro, chicos? Cuando hacemos comparación. Pero si estamos dentro del país, pensamos que todos los países tienen lo mismo. Nuestro país es hermoso. Tenemos todas las condiciones para ser un país desarrollado. El problema es la corrupción. El problema es que no sabemos elegir. Ese es el problema. Pero confiamos en la nueva generación. Perú es un país diverso. Tenemos peruanos de origen austrohúngaro, ¿de acuerdo? El imperio austrohúngaro. Tenemos peruanos de origen africano, listo. Tenemos peruanos de origen asiático. Tenemos peruanos de origen indígena, quechuas, aymaras, aguajún, shipibo, conibo. Y tenemos una geografía hermosa. Y en la entraña de la cordillera de los Andes hay minerales. Pero extraen minerales racionalmente, sin contaminar. Y ya se está fabricando artificialmente sustituto del cobre. Cuando eso ocurre, el precio del cobre va a estar en el suelo. Van a fabricar artificialmente. Entonces, para beneficiarnos, podemos extraer, pero sin contaminar. Y esa empresa responsable de extraer, regalías mineras, canon minero. Si es 30% de canon minero, o del impuesto a la renta, 30%, subirlo a 40%, 60% para la empresa. Nos debemos beneficiar de la diversidad. Eso es Perú. Perú es una mixtura.
Es una mezcla de todos. Eso es nuestra patria. ¿Ya? Peruanidad. Se refiere al sentimiento. Mira, el sentimiento de identidad. Me identifico con sus costumbres, tradiciones, ¿no? Se encuentra basada en el afecto hacia sus tradiciones, sus costumbres, sus metas. Soy orgulloso de ser peruano. Eso dice un sanmarquino, porque se ha informado a través de evidencias, de fuentes históricas, y llega a la conclusión que Perú es un país maravilloso, sino por la contradicción entre peruanos nos debilita y somos un país en vías de desarrollo. En la peruanía se hallan las expresiones de la cultura. Alguien podría decir, yo soy un quechua, o soy un aymara, o soy un aguajún. Se siente identificada. Pero a la vez mi esposa es mestiza. Ah, y practica sus costumbres. Sentimiento de identidad. No solamente identidad cuando juega la selección peruana, es en todo momento. Dice, aspectos que fundamentan. Valorar la acción del hombre peruano a través del tiempo. Valorar la acción del hombre peruano a través del tiempo. La historia es una sola. Para los peruanos, la historia es una sola. Claro, hay historia regional, pero hay una historia general. Reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en pre-post, ciudades de origen española. La ciudad de Cusco, la ciudad del centro de Lima, la ciudad de Arequipa, es nuestra realidad. Tampoco decir renegar, porque mi apellido Fonseca se supone que es de origen español, como consecuencia de la ida de los españoles, de revalorar, reconocer el valor que tienen las ciudades, sentido de peruanidad. Dice, mira, vamos a razonar ahí, esta parte. Considerar y revalorar los idiomas. En una oportunidad, cuando la sede de la PRE estaba en Santa Beatriz, en la avenida Arequipa, hay academias y también de centros de estudios de idiomas, subió una señorita pues conversando en inglés practicando y subió un norteamericano. También conversaban en su idioma y los chicos emocionados, tratando de entender. Y después de como 4 o 5 cuadras subió también un grupo de peruanos de origen quechua, que también hablaban su idioma, el idioma quechua. Y vi el rostro, porque me gusta observar, sentir fastidio. Eso no es sentido de pertenencia. Somos un país mega diverso, somos diversos, somos una mixtura, no somos únicos. Hay peruanos que hablan otro idioma. Entonces, revalorar. Mira, dice árbol en quechua, sacha, sol, inti, piedra, rumi, agua, yacu, río, mayo, nube, puyu. Ah, idioma quechua. Revalorar. Mira, chicos, a veces uno cuando viaja a la ciudad de Cusco, observa los andenes y resulta que ha pasado más de 500 años y está intacto. 500 años. O vamos a la ciudad de Caral, 5.000 años de antigüedad. 5.000 años. Una construcción asísmica. Oye, pero no dejaron escritura.
pero utilizaron ciencia. Mira, aquí está, intacto. Te sacas el sombrero. Los expertos que conocen este tema vienen al Perú, observan, analizan, se quedan maravillados de lo que tiene Perú. Y el peruano aún no. Entonces, marcas así, valorar las técnicas, los guaruguarus, los andenes, ¿no? Las chacras hundidas en la costa. Eso es el Perú. Y otros chicos, apreciar las manifestaciones folclóricas. Practicarla. Cuando uno no practica, no siente. Hay que practicar. Cuando seas parte de San Marcos, forma parte de un grupo, de tu escuela. Y en el aniversario presentarte con orgullo. Es una competencia que terrible. Todos tienen calidad. Eso pasa cuando uno ya se ha identificado, ha tomado conciencia de lo que tiene Perú. Asumir el concepto de interculturalidad. ¿Por qué? Porque somos pluricultural, multiétnico. Hay que practicar la interculturalidad, ver al otro como igual, con respeto, con los mismos derechos. En el proceso de independencia pelearon la población indígena. Ganamos la guerra, derrotamos a los españoles. Capitulación de Ayacucho. Si el español desea quedarse en el Perú, se convierte en peruano. Y si tiene el grado de capitán, pasará a formar parte del ejército peruano con el grado de capitán. Oye, ¿y los que pelearon por una mejor vida? Excluidos. Incluir en la vida nacional a millones de peruanos. Está hablando de comunidades campesinas y comunidades nativas. Esa población excluida. Entre comillas, peruano es segunda. No hay peruano de segunda. Todos son peruanos con los mismos derechos. ¿Eh? Muy bien. Sentido de pertenencia. ¿Qué es? ¿Qué es sentido de pertenencia? Gana el tiempo. Es una forma de adhesión a los rasgos distintivos de la cultura. Ah, me siento orgulloso de ser, pues, soy parte de la cultura peruana, de la cultura quechua, no sé, pero te sientes orgulloso. Que implica una actitud consciente y comprometida con una determinada colectividad. Te sientes identificada con su forma de pensar, con sus metas, con sus objetivos, practicas, se relaciona el sentido de pertenencia se relaciona con la identidad nacional. Identidad nacional. Se puede definir como el sentimiento subjetivo, porque uno podría decir, pero uno podría decir, yo me siento orgulloso de peruano. Oiga, pero yo ¿cómo puedo valorar? ¿Con un instrumento, con una balanza? No hay. Entonces, esa cosita es ejemplo de el sentimiento es subjetivo, porque no se puede valorar, no se puede medir la identidad. De repente, solamente de boca, decimos, me siento orgulloso, y en el fondo reniega de ser peruano. Sentimiento subjetivo. A pertenecer a una nación concreta, nación peruana, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única. Son promovidos. ¿Quién lo promueve? Marcas, el Estado, ¿sí? Las instituciones civiles, los medios de comunicación, un poquito los medios de comunicación, ¿no? Si los medios de comunicación formaran, transmitiera este sentido de pertenencia, identidad de la nación, podría ser mayor. Pero no, un poco los medios de comunicación, como es privado, no influyen mucho. Como elemento subjetivo, como objetivos sobre los cuales se siente el ¿Qué? Pregunta de examen, jóvenes. Pregunta de examen. Confiere identidad, confiere sentido de pertenencia la lengua. La lengua. La lengua, el idioma nos identifica. El idioma nos identifica.
la religión, la cultura, la etnia, metas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sentido de pertenencia. Está relacionada con la identidad nacional. Y el que cohesiona es la lengua, ¿ya? La religión, la cultura, etcétera. Costumbres. La pregunta que siempre formulamos. ¿Cuál es la diferencia entre costumbres y tradiciones? Esto es una tradición. Tradición. Esto es tradición. Semana Santa en Ayacucho. Semana Santa en Lima. Es una tradición. Se transmite de generación en generación. ¿Ya? ¿Qué cosa es costumbre? En la Semana Santa, ¿de acuerdo? Por donde vas a desplazar, anda de lo que estamos adorando, se colocan flores, ¿ah? Eso es costumbre. Y si estuviésemos en Lima, Señor de los Milagros, consumimos picarones, anticuchos. Los creyentes nos vestimos de morado, costumbre, morado. Y termina la semana hablando groserías por esa cosa. Eso es costumbre, costumbre. ¿Cómo se practica esa tradición? ¿Cómo se practica la tradición? O sea, tradición es de generación en generación. Aquí está, mira. Se transmiten de generación en generación. Claro, con el tiempo se puede modificar las costumbres. Una tradición, la yaguar fiesta. Un cóndor sobre el lomo de un toro. Así un cóndor, ¿no? Pero el cóndor es una especie en el proceso de extinción. Entonces, practicamos yaguar fiesta, pero modificamos costumbre. ¿Ya? Costumbre es cómo se practica una tradición. En eso radica la diferencia. Principales festividades según regiones. Este, ¿Cómo se llama ese grupo de peruanos que sienten amor por la patria, tienen sentido de pertenencia, tienen identidad nacional, cantan el himno nacional con emoción, hacen su procesión, ¿no? Está próxima a Chile. Estamos hablando de procesión de la bandera, cuando Tacna se reincorpora al territorio peruano. Mira, ve. Estos son los tacneños. Eso sí, eso se puede decir, estos hombres sienten amor por lo nuestro. Ejemplo de tradición. ¿Y cómo se practica? Colocando banderas, lanzando, eso es costumbre. Fiesta de la vendimia en Ica. Claro, así no se procesa, ¿no? Así era, se procesaba así el vino. ¿Ves? Esto es en Ica. La marinera es una tradición, pero ¿cómo se practica? Ya es la costumbre. Fiesta de Santísima Cruz de Chalpón de Motupe en Lambayeque. Es una tradición. ¿Y cómo se practica? Es simplemente la costumbre. Incluso hay peruanos que caminan al lugar de rodillas. Es su forma de practicar de su religión y hay que respetar. ¿Ah? Muy bien. Serranía. Mira, fiesta del Señor de Muruguay en Tarma. Mira, ve. Chonguinada en Huancayo. Yaguarfiesta en Apurímac, Ayacucho. Ah, Negritos de Huánuco. Negrito de Huánuco. De repente en mi salón tengo una estudiante o estudiante de Huánuco o sus padres son de Huánuco. Negrito de Huánuco. ¿Cómo sienten los huanuqueños cuando escuchan eso? Hasta sus pies mueven porque así han crecido y se emocionan. La chonguinada con una elegancia, ¿no? Y ahora se está generalizando el carnaval de Cajamarca y el carnaval de Huaraz.
Ahí que ni el policía o el médico no respetan nada ese día. ¿Ves? Cada lugar tiene su tradición y eso nos hace ricos. En la selva, fiesta de San Juan en toda la Amazonía, fiesta de San Juan. Fiesta de los Chayahuitas en Loreto. Fiesta de las Cruces en Ucayali. Carnaval y Junxia o matrimonio nativo en San Martín. Los quichuas o quechuas en nuestra Profesor, Amazonía. Dígame. disculpe, ¿no es Yunza o Unsha? No, no. En lengua del lugar, esta Ah, es lengua que del yo soy de lugar San Martín, yo soy de San Martín y lo dicen y Yunza o Unsha. matrimonio nativo. Matrimonio nativo. Así están los textos. Eres de San Martín, me colaboras. ¿Cómo se denomina? Me ayuda, me ayuda. Mencionaste una palabra. Aló, Unsha o Yunza. Yunxia. Así Yunza. O para sea, cortar un arbolito. ajá, ese es el árbol que se pone en centro y se baila lo que es la pandilla. No, no, pero ¿y el matrimonio nativo? No se celebra mucho que yo sepa. Bueno, pues, Así están más lo los que textos. más se celebra lo que es Junxia, la pandilla. Junxia, Es Yunza. no, Ah, ok. Yunza es para cortar Ajá, el es como que árbol. Eso, pero ajá, esto es es como se hacen de matrimonio. eso. Ah, Esto ok, es ok. No, matrimonio. no se celebra mucho, la verdad, a veces en los poblados. Claro, en la ciudad no se practica, sino esto es en una parte de San Martín donde se habla el quechua, descendiente de los antiguos peruanos. Pero no es yunza. Yunza es normal, es cortar un arbolito y regalos, eso es otra cosa. No que este es matrimonio nativo. Ah, ok, ¿Ya? gracias. Listo, listo. Ya, gracias. Muy bien, vamos conversando. Ahora vamos, chicos. Pregunta número 1. Dice la peruanidad. Hace referencia al sentido de identidad que une a los pueblos en nuestro país. Su importancia se manifiesta por la diversidad de la cultura que posee. Tenemos una diversidad, chicos. Con respecto a otros países del mundo, uy, Perú, México. En relación con este concepto, identifica la alternativa que mencione los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuál fundamenta nuestra peruanidad? Valorar los idiomas de quechua, aymara, eseja, shipibo, conibo. ¿Uno es falsa o verdadero? Activen sobre, chicos. Tengo 2 minutos. Verdadero. Verdadero, verdadero. Priorizar verbo, priorizar creencias y aspiraciones individuales sobre el bienestar común. ¿Qué? Individuales sobre la colectividad. Priorizar creencias, eso es sentido de identidad, sentido de pertenencia, no corresponde. 3. Reconocer como manifestaciones culturales a las ciudades pre y post. Debemos revalorar las ciudades antes de los incas o de los incas y después con la llegada de los españoles. Revalorar, ¿positivo o negativo? ¿Verdadero o falso? Activo, me queda 1 minuto. ¿Verdad? Verdadero. ¿Cuál es la clave, chicos? Revalorar expresiones alóctonas y foráneas para fomentar la integridad nacional. No, pues, esta es la clave. ¿Ya? 1 y 3, letra B. Vamos aquí. Número 2. Número 2. Listo. Los derechos fundamentales, correcto, ya explicamos en una de las semanas, son importantes para una buena convivencia en el país. En el artículo 2, ¿dónde se encuentran los derechos humanos? En el artículo 2. ¿Cuántos incisos tiene? 24 incisos. El inciso 19 de la Constitución Política se menciona lo siguiente.
El inciso 19 del artículo dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Soy un quechua, tengo un problema judicial. Mi derecho es pedir que un abogado que hable mi lengua, un fiscal que entienda mi lengua, un juez que entienda mi idioma. Eso es derecho a la identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Según lo expuesto, indica la alternativa que represente lo mencionado en el artículo 2 de la Constitución. ¿Cuál es, chicos? ¿Qué clave marcarían? Que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. Una persona está obligada a usar solamente el quechua en cualquier lugar. ¿Solamente el quechua? No. El Estado promueve la construcción de la identidad personal en todas sus instancias. La falta de preservación, el Estado fomenta la educación, el elitista, solamente, vamos a suponer que reniega, un peruano que reniega, ¿no? Diga, no, el idioma nativo debe desaparecer, solamente el castellano e inglés, porque es la moda a nivel mundial. Elitista, no corresponde. Va contra un derecho fundamental. Deficiencia de garantizar el derecho a educarse. Habla de educarse, es identidad a su lengua, a su costumbre. ¿Cuál es la clave, chicos? La letra B. La letra B. 2B. 3B. 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 Esto es tradición. ¿Sí? Tradición. Muy bien. El carnaval de Cajamarca es tradición. Letra B. 4. A ver, chicos. 4. 4. Dice... Esta es fiesta de Yaguar Fiesta, festividad del Yaguar Fiesta. ¿En qué macrorregión se practica Yaguar Fiesta? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? Sierra. Sierra. Entonces, si es sierra, 2A. Buscamos 2A, 2C, 2B, 2A. La clave, así te enseño, te estoy enseñando cómo marcar una clave. La clave puede ser enano o puede ser avión. Lo demás está descartado. Fiesta de la Santísima Cruz de Chalpón de Motupe, ¿dónde se practica? ¿En la costa o en la selva? Costa. Costa, 1B, 1B, 1C. Pasas a otra pregunta. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, chicos? La clave es avión. Avión. ¿Ya? Avión. Entonces cerramos y esto sería la clave. Muy bien, chicos. Nos vemos hasta la próxima clase. Gracias por participar. Nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicos, de diferentes puntos del país.